El día de hoy, pues estaremos hablando lo referente al tema de la semana 13, el cual nos habla del control judicial en los actos y resoluciones de la administración pública, el control judicial en los actos y resoluciones de la administración y el control penal, el control civil, el control judicial privativo y constitucional. Por lo cual daremos inicio a la clase. Permítanme unos segundos y vamos a comenzar a compartir las diapositivas. Permítanme. Perdón el retraso a la hora de comenzar la clase, pero eh, no me prendía la computadora por estar actualizando. Muy bien. Vamos a continuar con la clase y listo. Yo creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Entonces, daremos inicio. Y vamos a hablar sobre lo que es los controles en la administración pública. Y es necesario que entendamos que la administración pública no se ejerce de una forma arbitraria, sino que tenemos un control sobre ella. Nosotros como administrados podemos controlar qué es lo que sucede con la administración pública, pero ustedes me van a decir, pero mírenle cómo podemos ver o enterarnos de qué está haciendo la administración, el órgano administrativo, por qué las resoluciones que emite, quién es el órgano técnico, asesor de la misma. Entonces, para eso es la presente clase, para que nosotros sepamos quiénes son partes dentro de este control administrativo. Y para ello doy un concepto y que nos habla del control de la actividad administrativa del Estado. Y son todos aquellos métodos contenidos en la ley, siendo de ayuda para vigilar y encuadrar y ejercer de manera apegada a derecho toda la actividad administrativa, ya sea el órgano administrativo centralizado o descentralizado u autónomo, perdón. ¿Qué significa esto? Que a través de cada una de las leyes que hemos venido viendo en las clases anteriores, son un método de control para esa actividad administrativa. Pero, ojo, el control de la actividad administrativa no solamente son esos recursos, y para ello vamos a tener que hablar de los siguientes. La administración del control técnico de oficio o a petición. ¿Y qué son estos órganos? Son los encargados de tareas administrativas y que se realicen de conformidad con las normas establecidas. Se trata de órganos con independencia de funciones. Dentro de los órganos encontramos la Contraloría General de Cuentas, al Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República a través de la interpelación de ministros de Estado. Y cuando estamos hablando de ello, tenemos que saber, ¿verdad, compañeritos? Que es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de la Contraloría General de Cuentas, estamos hablando de ese órgano encargado de la revisión de cómo se aplican, de qué forma se está llevando ese, ese presupuesto que se le da a cada organismo del Estado para dicha ejecución, si se está realizando de una manera correcta la ejecución, si no se está haciendo un traslado de fondos a otra actividad que la destinada, ¿ya?
o si las partidas presupuestarias se están aplicando de una manera correcta. Para ello, ese control, más que todo financiero, que ejerce la Contraloría General de Cuentas. Pero por otro lado tenemos al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Y para qué tenemos el control del Procurador de los Derechos Humanos? Lo vamos a tener para la violación de los derechos, para que proteja a cada uno de los administrados y que no se violen esos derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. ¿Y para qué aparece la Corte de Constitucionalidad? Ok, la Corte de Constitucionalidad nos sirve para todas aquellas resoluciones que van en contra tanto de la Constitución, de esos métodos arbitrarios inventados de la administración pública y que se pueden atacar a través de un amparo, ¿verdad? Agotando siempre las vías que se encuentran establecidas. Como ya lo hemos visto, primero tenemos que agotar la vía administrativa, los recursos administrativos, el contencioso administrativo y por último, tenemos hasta el amparo. Pero Lick, mire, se recuerda que usted habló de que en el silencio administrativo podíamos optar al amparo y en la ley de amparo tenemos que 30 días para presentar un amparo, sí. Exacto. Entonces, vamos a poder utilizar el amparo y que lo conozca la Corte de Constitucionalidad. Y por último, tenemos al Congreso de la República con la interpelación de los ministros de Estado. ¿Y qué función tan importante o qué figura tan importante la que mencionamos? La interpelación. Y la interpelación se presenta como ese medio para que el Congreso de la República, a través de cualquier diputado, comisión, llamen al ministro y realizarle las preguntas necesarias de esa gestión que está realizando, de ese tema necesario que a ellos les interesa saber. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y tenemos primeramente el control interno. Y cuando hablamos de un control interno, es el que se realiza internamente dentro de la administración pública, por los órganos superiores sobre sus subordinados. Por ejemplo, el ministro sobre los directores generales. Este tipo de control se da normalmente en órganos jerarquizados. Y el control es uno de los poderes que otorga la jerarquía, como poder disciplinario, el poder de revisión, el poder de revocatoria, ¿sí? Y siempre, ojo, que estamos hablando de un control interno, lo vamos a realizar de oficio. Se recuerda que hablamos de una revocatoria de oficio anteriormente. Entonces, cuando la municipalidad podía proponer la revocatoria de oficio siempre y cuando no se le haya notificado al administrado. Ese es el control interno. El superior de ese órgano revisa, mire, señor director, esta resolución está mal. Antes de ser notificada, por favor, arregle. Ese control que se lleva dentro de ese órgano administrativo. Ese es control interno, es propio de ese órgano administrativo, ¿sí? Siempre y cuando esté jerarquizado. Vamos con el control directo. Y cuando hablamos del control directo, es el que ejercen los particulares sobre los actos de la administración pública a través de los recursos administrativos. Y ojo con ello, que hemos venido hablando de estos recursos administrativos. Y tenemos que entender que en Guatemala existe una gran gama de recursos administrativos, pero principalmente se encuentran los recursos de revocatoria y el recurso de reposición. Primeramente, revocatoria, que se le conoce como también en doctrina como recurso jerárquico. Así también el recurso de reposición, el recurso de apelación, el de reconsideración, el de reclamo, entre otros que hemos visto dentro de cada una de las clases, ¿verdad?
Posteriormente tenemos al control judicial. Y perdón, vamos a cambiar la diapositiva, ya me pide largo. Permítame. Bueno, tenemos al control judicial y es el que se ejerce ante los tribunales. Tal es el caso del recurso contencioso administrativo, el amparo, el juicio de cuentas, ¿ya? Entre otros que tenemos. Solo esos son ejemplos sencillos para que entendamos esa vía judicial. Ese derecho administrativo que se encuentra en la vía administrativa. Okay. Tenemos que terminar ese derecho administrativo desde su expediente administrativo, la resolución, posteriormente el recurso de revocatoria, el de reposición, y cuando nos resuelve el superior jerárquico o conoce el mismo que nos dictó la resolución, y terminamos con esta fase administrativa, con los recursos, nos preguntamos qué sigue el contencioso administrativo. Entonces, a la hora de que nos dan la resolución final de nuestro recurso, acaba la vía administrativa y nos toca iniciar con el contencioso administrativo. Y es como se enciende, es como optamos por esa vía judicial y le hacemos saber al órgano judicial que necesitamos de su ayuda y que comience a trabajar para resolver esa litis que hay entre la administración pública y el administrado. Y hay que tomar en cuenta dos casos, ¿sí? Importantes. Primero, que se agote la vía administrativa. Y segundo, que se tengan por planteado los recursos establecidos. En la ley, me dicen que, perdón, me pasé de una diapositiva. Gracias por avisarme, se los agradezco. Muy bien. Entonces, terminando con el control judicial, estamos hablando de que se termina con esta, perdón, la vía administrativa se termina con los recursos y optamos por lo que es el contencioso administrativo, que es esa vía judicial que nos interesa conocer y que vamos a hablar en la próxima clase. Ahorita estamos hablando de solamente esos controles que tienen la administración pública. Y como ya lo dije, tenemos y hemos visto el control interno, el control de oficio, el control directo y el control judicial. Pero aquí falta uno. Por la cantidad de diapositivas y por los 15 minutos no me tenía que ver cuál ponía, ¿verdad? Y me faltó el control judicial, constitucional, perdón. Y ese es el que se ejerce a través de la Corte de Constitucionalidad, para que la administración y otros órganos del Estado no violen los preceptos y garantías constitucionales de la Constitución Política de la República y que son garantizados por la misma. Y pues es bueno y hay que concebir que la Corte de Constitucionalidad como un órgano que garantiza todo ámbito de la vida del Estado de Guatemala y que se cumplan los preceptos constitucionales y que no se violen los mismos. Entonces tenemos que tener claro, si vamos a hablar de ese control constitucional, siempre y cuando nos violen los derechos constitucionales, no que lo utilicemos como un medio para entorpecer un proceso, ¿verdad? O un medio dilatorio. Y por último, tenemos el control. Bueno, tenemos muchos más controles, pero ahorita los vamos a hablar. Y tenemos el control parlamentario. Bueno, y es el que ejercita el Congreso de la República a través de la interpelación. A este control se le denomina también control parlamentario o juicio de interpelación. Voy a hablarles de otro y regresamos a este control.
Tampoco lo tengo en la diapositiva porque no me alcanzaba el espacio, ¿verdad? Porque si no, muy cargado el video, iba a tardar días en subirse el video que se pregrabó, ¿verdad? Entonces, tenemos el control también de los derechos humanos y se realiza por una figura creada a través de la Constitución Política de la República y que recae sobre tres entes. Primero, por una Comisión de los Derechos Humanos dentro del Congreso de la República. El segundo, el Procurador de los Derechos Humanos nombrado por el Congreso de la República, pero quien en el desempeño de su función goza de completa autonomía. Y por último, tenemos a la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, que también es denominada COPREDE. Entonces, sobre tres mecanismos, sobre estos tres órganos recaen esa defensa de los derechos humanos de los administrados. Uno, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República. Dos, el Procurador de los Derechos Humanos nombrado por el Congreso de la República, pero quien en el desempeño de su función goza de autonomía. O sea, él tiene una autonomía propia, ¿verdad? Y por último, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos. Y pues sobre el control de los gastos, y como lo hemos venido hablando, tenemos a la Contraloría General de Cuentas, pero recordemos que es una institución con funciones más que todo fiscalizadoras de ingresos y egresos, que ve más que todo la relación con la contratación pública, la forma en que se invierte el dinero del presupuesto, la administración de esos fondos públicos. ¿Y dónde encontramos esto? En el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, ahorita regresamos entonces a lo que es ese control parlamentario. Y hablar de ese control, les puedo hablar mucho porque es muy bonito. Es un control parlamentario y cuando hablamos de ese juicio político o la interpelación, tenemos que hablar de que la misma no es una figura propia de Guatemala, es una figura que nace y se instituye como origen primario en Francia. Y esta sale a la vida o nace a la vida jurídica a partir de la Constitución de 1791, en el artículo 10 de esa Constitución francesa, en la cual establecía los ministros del rey podrán en Asamblea Nacional Legislativa y serán oídos cuando se les requiera para dar explicaciones. Comenzó como un simple acto de dar explicaciones de por qué realizaban esos actos. Posteriormente a la Revolución Francesa en 1789, provocó una conmoción en la nación francesa, produciendo una larga inestabilidad política. Pero dejemos a Francia por un lado, vayámonos a Guatemala, ¿sí? Porque qué aburrido hablar de Francia, no nos gusta, usted que le gusta la historia, vámonos entonces a Guatemala. Y queremos tener antecedentes de Guatemala, perfecto, hablemos de Guatemala. Y aquí tenemos que hablar sobre la interpelación. Y la interpelación en Guatemala se reguló o nace a la vida en 1925, ¿sí? De conformidad con el artículo 60 del Reglamento Interior del Congreso de la República, que en su momento era el decreto 1359. Y ese es de fecha 18 de marzo de 1925, el cual establecía que todo representante tiene derecho a interpelar a los ministros de gobierno, pero deberá hacerlo por escrito y dar noticia de ello con un día de anticipación. O sea,
me van a interpelar, me tenían que avisar un día antes. Me van a interpelar el día miércoles. Me tienen que avisar el martes de que voy a ser interpelado. Perfecto. Entonces, cuando se realizaba esto, la interpelación fue hecha sin requisitos, si se dan cuenta. El ministro tampoco podía asistir, no era obligatoria la asistencia. Él podía decir, bueno, vengo la próxima vez, porque no había una cierta restricción. Sin embargo, en la Constitución de 1945 y la subsiguiente, hasta la de 1985, sí se establecen y se regulan pues requisitos, y los vamos a ver en este momento. Así que todos corramos por la Constitución, que se me olvidó avisarles, o si ya la tienen a la mano, sáquenla y vamos a comenzar a rayarla. Y me voy a mi Constitución, permítanme. Y nos vamos al artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual nos establece: los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso. Ojo, subrayemos esto y pongámosle un lado, es obligación, ¿sí? Porque si no se nos olvida que la interpelación es obligación del ministro de Estado. Ok. Continuamos con la lectura. A fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o más diputados. Ojo, lo puede hacer solo un diputado. Esa interpelación la puede solicitar solo una persona, ¿sí? Un diputado. Continuamos leyendo. Se exceptúan aquellas a que se refieran de asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Entonces, solamente de asuntos diplomáticos y operaciones militares se exceptúan, pues, de esta interpelación. Pasamos con el siguiente párrafo y nos indica: las preguntas básicas deben de comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Entonces subrayamos esto, de un color con el que ustedes definan esos plazos, ¿sí? Y tenemos esas 48 horas importantísimas. ¿Para qué? Para que los asesores de este ministro pues se pongan a contestar las preguntas que se les envíen, ¿verdad? Y pues él ya lleve pues, su chivito, digámosle, y, o se las aprenda de memoria, o lleve ahí la hojita, ¿verdad? De, ya me recuerdo qué es esto, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. ¿Qué artículo? El artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Continuemos. Y pasamos a la lectura de la siguiente parte. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados vamos a ver. Ni el Congreso en pleno, ni la autoridad alguna podrá limitar a los diputados del Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Ojo, ¿verdad? Nadie, ninguno podrá limitar al cualquier diputado a hacer las preguntas, ¿verdad? Y aquí aún continuamos en el artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Vamos a ver, me quedé por donde, disculpen. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes, relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación.
y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. O sea, 4 diputados, ojo, el número de ese voto de falta de confianza. 4 diputados pueden reclamar esa falta de confianza en el cargo de un ministro y pueden sacarlo, dejarlo fuera, ¿verdad?, de sus funciones por esa falta de confianza. Y vamos a los efectos de la interpelación. Artículo 167. Y cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse, ni responder en forma alguna si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por lo menos de la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso. El ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto u actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política de gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Ojo, tenemos que tener claro este efecto, ¿sí? Primero, este primer párrafo nos da ciertas restricciones para el ministro de que es interpelado. Primero, nos está hablando de un arraigo. ¿Dónde nos habla de un arraigo? No lo establece de esa manera. Ok, donde nos establece, no podrá ausentarse del país. Subrayamos esa parte, ¿verdad? Ni excusarse de responder en forma alguna. O sea, si está enfermo, no puede. Si se le cayó si se le pinchó una llanta, no puede excusarse, tiene que llegar. ¿Ya? Muy bien. Y si el voto de confianza se hiciere, pues el Consejo de Ministros va a decidir si las acciones de este ministro fueron o no fueron ajustadas tanto a la conveniencia nacional y a la política de gobierno. Si en caso no fue, pues se acepta el voto de confianza y tenemos este efecto, ¿sí? Este efecto que nos dice, no podrá ejercer como ministro de Estado en un periodo no menor a 6 meses. O sea, se queda 6 meses sin ser ministro. O pues se sale y ya no continúa ejerciendo como ministro. Muy bien, pero si en caso considera el presidente y su Consejo de Ministros que estas acciones fueron apegadas a derecho, a la conveniencia nacional y a las políticas de gobierno, pues puede oponerse a ese voto de confianza. ¿Y en cuánto tiempo? 8 días a partir de la fecha en que se dio el voto de falta de confianza. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo y este nos establece: si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones y presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de 2/3 partes que integran el total de diputados del Congreso. Ojo con ello. ¿Bien? 2/3 partes para ese voto de falta de confianza, ¿verdad? Se ratificará el voto de falta de confianza y se tendrá al ministro separado de su cargo de inmediato.
Ojo, si esas dos terceras partes vuelven a votar y dicen, no, es que no nos convence la forma en que está trabajando el ministro de Economía, el ministro de Salud, el ministro de Medio Ambiente, ok, ¿sí? Ahí va el voto de falta de confianza. Pero cuando se vuelve a hablar de este asunto, después de presentar pues, de haber recurrido al Congreso, ¿verdad? A los 8 días, pues ya tendrán que votar en pleno y decir, bueno, miren, esto es lo que presentó, esto es lo que él establece, conozcámoslo. Pues lo ven todos y dicen, bueno, no nos interesa, que dimita de su cargo. Entonces, esas dos terceras partes del Congreso, a la hora de votar, de forma inmediata, quitan de su puesto a ese ministro. Muy bien. De forma inmediata. Igual, vamos a la última parte de este artículo 267 y nos establece, en igual forma se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiera contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. O sea, se le puede dar ese voto de falta de confianza a 4 ministros en cada caso. Muy bien. Jóvenes, eso es hasta hoy nuestra clase. Si tenemos dudas, por favor, háganmelas llegar. En este momento tenemos 4 minutos, ya sea primero a nuestro correo electrónico o cualquiera de los métodos para poder tener una forma de contestar las preguntas que les hayan surgido. Solo déjame un chancecito que está cargando el correo electrónico. Bueno, vamos a recargarlo porque no hay preguntas. Yo creo que quedó bien explicadita la clase. Bueno, aquí tenemos derechos administrativos. Dice, compañeros, buenos días. ¿Ya desayunaron? Dice. Bueno, ¿habrán clases? Sí, hubieron clases, ya la dije. No entendí sobre los 6 meses cuando explicó el artículo 167. Ok, volvamos al artículo 167, ¿sí? Vamos a esta parte que la compañera tiene duda. Primero, tenemos ese voto de falta de confianza, se tramita, ¿ya? Vota el Congreso de la República para que usted sea separada del cargo, ¿sí? Entonces, el presidente y el Consejo de Ministros se van a reunir y van a ver si su actuación, o sea, el acto por el cual usted fue interpelada, se ajusta a la conveniencia nacional y a la política de gobierno, ¿sí? Si en caso no está apegada, usted no va a poder recurrir al Congreso, o sea, ampliar y decir, mire, esto está apegado a la conveniencia nacional por este otro hecho. O decirle, esto está apegado a la política de gobierno porque está establecido que nuestro criterio o nuestros puntos a tratar son que mejore la salud en Guatemala. Y por eso, yo realicé estos actos. Okay. Pero si en ese consejo el presidente y tanto el Consejo de Ministros dicen, bueno, no, su actuar no estuvo apegado, pues va a tener que ser separado del cargo. Y aquí mismo nos establece, esa
penalización que usted va a tener, ¿sí? En la última parte de ese párrafo dice, y si no lo hiciere, o sea, si no recurre al Congreso, se le tendrá por separado del cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor a 6 meses. O sea, puede ser separado hasta los 4 años de gobierno, o sea, o el restante del gobierno, ¿ya? Pero el periodo no puede ser, esa separación de su cargo como ministro no puede ser menor a 6 meses. Quedó claro a Cefisco. Ok, ¿en qué consiste el voto de confianza? Lo acabo de dejar claro, ¿verdad? Es ese voto que se le da o al que los congresistas llegan o los diputados llegan a la hora de que el ministro de Estado no está realizando bien sus funciones y es parte del control parlamentario, ¿sí? Por eso era necesario explicar el control parlamentario y explicar la interpelación. Ok, Lick, al momento de llevarse a cabo el voto de falta de confianza, pero, ¿pero qué? Ahorita vamos a llegar abajo. Bueno, disculpe la clase de la semana. Disculpe, está la semana 12. No, señorita. Acuérdese que hoy, que usted no tuvo examen de Derecho Administrativo, hoy es la semana 12. Entonces, la semana 13 se le corre para hoy. ¿Por qué razón? Porque mañana, perdón, porque la próxima semana usted va a estar haciendo su examen y no va a recibir clases conmigo. Bueno, las preguntas, licenciado, pero ¿qué preguntas quiere que le haga? Sean claros, por favor, en sus mensajes. ¿Podrá mencionar los tipos de control? Claro que sí. Claro que sí, Mayra T. Tenemos, primeramente, la administración de un control técnico, que es el órgano técnico asesor o legal que tiene cada organismo o cada órgano de la administración pública. El control interno, el control directo, el control judicial, el control constitucional, control parlamentario, control de los derechos humanos o al respecto a los derechos humanos. Y el control del gasto público que lo ejerce la Contraloría General de Cuentas. Vamos con la siguiente pregunta y la pregunta. María Isabel Navarro Miranda dice, Lick, en estado de calamidad pública, ¿dónde está? María Isabel, ok. Hay que entender que es muy aparte la ley del orden público que establece estas bases o estos requisitos para declarar un estado de calamidad, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta muchos criterios para decretarlo, a lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Ahora, sí se puede interpelar en un estado de calamidad pública al ministro, se puede, claro, pero tenemos que tener una base contundente de qué es a lo que nos vamos a referir. Primeramente, hacerle preguntas concretas sobre los planes que se están desarrollando, de la forma en que se está desarrollando y cómo se va a aplicar. Muy bien. Está ampliamente explicado también en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo a partir del artículo 139. Muy bien, Alejandro. Sí, de hecho ya lo cambiaron. Lick, disculpe, no sé si se escuche bien. Usted indicó que el ministro se le debe notificar un día antes. No, son 48 horas de anticipación. Un día antes era en la
Constitución de 1925, perdón, en 1925 a través del decreto 1359. Ahorita les digo, porque ya me perdí un poquito, porque era mucha información. Fue se reguló a partir de 1925 de conformidad con el artículo 60 del Reglamento Interior del Congreso de la República. Este es el decreto 1359. Muy bien. Tengo otra pregunta por aquí y es la última, ¿verdad? Porque yo creo que ya nos pasamos del tiempo y si no, el próximo catedrático nos matará. Creo que se refiere a las preguntas de la presentación de las preguntas de la clase 13. Si algún ministro es interpelado y no tiene respuesta o no quiere responder, ¿qué pasa en ese caso? Ok, ¿qué pasa en ese caso, compañerita? Bueno, vamos a ir al artículo de la asistencia de los ministros al Congreso, ¿sí? Y se le tomará como rebelde en caso, ¿verdad? Incurrirá en responsabilidad dependiendo del asunto para el cual haya sido llamado. Muy bien. ¿En la clase de hoy no entra en el segundo examen parcial? No, la clase de hoy no entra en el segundo parcial. El presidente de la Nación puede ordenar al ministro no presentarse a una interpelación a la cual ha sido citado. Tampoco tiene que presentarse él o el viceministro a cargo. Buenas tardes, lo que pasa es siempre nos dan un cuestionario de preguntas al final de cada clase. Pues yo no lo he dado, compañero. Perdón, Olga Moreno, yo no he dado cuestionario al final de cada clase. Lo que sí es que ustedes tienen que estar viendo los videos pregrabados, ¿sí? No tardarán en subírselo, pero tienen que tener en cuenta esto. No, esta es la clase C13. Esta no entra en este segundo parcial. Esta clase es del examen final. Que quede claro. ¿Por qué razón? Hoy no tienen examen ustedes conmigo. Entonces, se corrió la clase de la semana siguiente para hoy. Y la próxima semana ustedes solo hacen su examen y no tienen clase conmigo. No van a tener esa dicha de verme. Muy bien, jóvenes. Dios los bendiga, se me cuidan bastante. Ha sido un gusto tenerlos en